estamos acá con el profe Lucas para saber más o menos cómo anduvieron, qué dudas les surgían a partir de lo que vieron esta semana. Cuéntenos. A mí particularmente se me complicaba un poco con los cuestionarios de los papers que subían en el campus. Ujú. Eh, Más que nada tenía que tenerlos al lado y como impresos y, e ir usándolos como guía para poder responder las preguntas y demás. Eh, pero más que nada fue eso. Después lo demás con los temas de los cuestionarios con respecto a los videos de YouTube, no fue tan complicado. Bien, Ah, bueno. genial. Gracias, Agustina. Eh, No, ¿Alguna pregunta, algún problema que tuvieron tal vez a la hora de leer el paper, de leer el texto? Algo que quieran sacarse la duda, decir, bueno, estaba leyendo esto y me costó esta parte o no entendí esto. Cualquiera puede comentar, ¿sí? Pueden abrir el micrófono y comentar. Yo tengo una duda, pero es de la semana pasada, de las nominalizaciones, que no Ujú. entendí muy bien. Yo era de la otra cátedra y no nos explicaron de las nominalizaciones. Ok, sí, no hay problema, podemos ver eso también, ¿sí? No sé si estás hablando del texto que te tocó para leer o con respecto a la explicación que se dio en el video y Claro, las, algún ejemplo puntual o que no lo pudiste identificar, la semana pasada era del cuestionario ¿sí? y tenía que diferenciar si era una nominalización de una palabra en específico, Ujú. pero no sé cuándo darme cuenta que es una nominalización, por eso. Bien, Sé que es algo más formal, pero no entendí cómo darme cuenta. bien, vamos a ver entonces. Claro, ese era el uso de la ing cuando se utilizaba como sustantivo o como verbo, ¿no es así? ¿Te referís a eso? Eh, sí, creo que sí, sí. Bien. Bueno, en esa semana lo que se había explicado justamente tenía que ver con una cuestión bastante técnica, el tema de la ing, porque nosotros encontramos o vemos palabras con esa terminación y automáticamente, generalmente lo que hacemos, como aprendimos tal vez en la secundaria, es la traducción de que es un verbo y de que tiene esa terminación ando, endo, como si fuera una acción. Pero no siempre es así. Y en esa semana habíamos visto que en realidad tenía que ver con la posición que ocupaba. Para que vos puedas identificar esa palabra con ing como un verbo, obligatoriamente la palabra anterior a esa palabra con ing tenía que ser el verbo be, el verbo ser o estar. Por ejemplo, si teníamos el verbo listening, que termina con ing, y antes de ese verbo, del verbo escuchar, aparece alguna forma del verbo be, por ejemplo, they are listening, ellos están escuchando. En ese caso, como está el verbo are antes, una forma del verbo be, la palabra listening la interpretamos como un verbo, ¿sí? Siempre va a ser así. Para que esta palabra con ing se traduzca como un verbo, se la considere como un verbo, antes tiene que estar el verbo be, el verbo ser o estar, cualquiera de sus formas, ya sea en presente, en pasado o en futuro, pero siempre tiene que estar una de esas formas. Ahora, quizás vos te encontrabas la palabra listening al Ujú. principio de una oración, sin ningún verbo. Este ejemplo que voy a dar no es orientado a psicología, Bueno, pero pero es para para explicar el ilustrar, concepto, sí, sí, claro, sí. es para explicar el concepto. Hasta acá lo vas entendiendo, ¿vale? No Sí, sé si. sí. Ah, bien, bien. Por ejemplo, a la hora de aprender una lengua dicen que, vamos a ver, dicen que
dicen no, es así. La escucha comprensiva es una de las habilidades más importantes. Entonces, si yo quiero decir eso, pongo listening comprehension, ahí lo estoy escribiendo. Listening comprehension is an important skill. ¿Sí? Entonces, en esa oración la palabra listening está al principio, no tiene nada antes, y esa palabra termina con ing, sí, pero en este caso no está siendo usada como verbo, no está siendo usada como la acción propiamente dicha, no lo traducimos como escuchando en este caso, sino que se traduce como sustantivo, ¿sí? Está nombrando la acción. Esto es comprensión lectora en este caso. La comprensión lectora es una habilidad importante. Por ejemplo, te das cuenta por la posición que ocupa en la oración. La palabra listening está al principio de todo, ¿sí? Por ejemplo. Pero para identificarla como verbo tiene que estar sí o sí después del verbo be, del verbo ser o estar. ¿Sí? No sé si... ¿Quedó claro Sí. ahí? Sí, se Yo entiende, tenía sí. una duda respecto a eso. ¿Siempre es ese verbo? El be. El verbo be tiene varias formas. Claro. Tiene que ser, si alguna forma de ese verbo be, por ejemplo, el verbo ser o estar en presente puede ser is, am o are, por ejemplo. Pero si está Claro. en pasado, puede ser was o were. Y si está en futuro, puede estar acompañado justamente del auxiliar del futuro, que es will, y luego la forma be en infinitivo, will be. Ok. Independientemente del tiempo, es decir, si la oración está en pasado, en presente o en futuro, pero tiene que haber una forma del verbo be antes de esa palabra con ing. Ok, y ahí se considera acción. Y ahí se considera acción propiamente dicha, que es lo que traducimos, esa ing la traducimos como ando, endo, una acción continua, Claro. básicamente. Ok. Ok. Bien, ¿alguna otra duda, Mariana? Yo voy nombrando, estimo que esos son sus nombres. Sí, perdón, quiero preguntar algo y justo estoy teniendo problemas con internet. No sé si Oh. se me escucha. Sí. Sí, sí. Ah, bueno. Yo también tengo una pregunta del cuestionario anterior. Ujú. Ujú. Porque de este cuestionario que hicimos ahora, como que todavía no tengo las respuestas, así que no sé si lo que hice está bien o no. Por ahora Claro. está en duda. Pero era sobre los glosarios. Sí. Dice, los glosarios específicos admiten solo la acepción de un término que tiene que ver con el texto principal, y eso es verdadero. Con glosario específico, ¿es el glosario específico de la disciplina? Sí, exactamente. Se refiere al de la disciplina. Ok, Un glosario de por sí puede incluir palabras que estén relacionadas con una gran cantidad de temas, pero Ujú. al relacionarse o al ser creado específicamente para la disciplina de psicología, musicoterapia, terapia ocupacional, se lo considera un glosario específico. claro. Ok. Ahora entiendo por qué es verdadero. Bueno, era eso. Tuve un problema Bueno, con el tema de los glosarios. No hay problema, Mariana. bien. Y bueno, esta semana entonces ya completaron, la mayoría completó el cuestionario, pero bueno, aún no saben. Claro. La idea es poder, bueno, trabajar bien sobre el texto, que es como el elemento más difícil Ujú. generalmente, más que nada por la extensión de los textos, entonces es importante aplicar, bueno, como se estuvo explicando en los videos, de aplicar estrategias de lectura, recurrir a diccionarios, traductores. Sugerimos que cuando vayan a un traductor, chequeen con otro traductor, otro diccionario. Cuando tienen dudas, hay algo que parece que no tiene sentido o porque entienden del tema, pero ven que la traducción tal vez no tiene mucho sentido, recurran a otras fuentes, ¿sí? El hecho de leer las oraciones más importantes, que suelen ser como se había visto en el módulo 1, de ver las primeras oraciones de los párrafos, analizar los títulos, los subtítulos que nos ponen en tema, que nos dicen de qué va a tratar esa sección, ¿sí? Eso es muy importante antes de empezar a leer a profundidad todo el texto, ¿sí? Bien. Bien. ¿Alguna duda, alguna consulta más que tengan?
¿no? Bueno, Sí, yo otra vez. ahí está. Perdón. Sí, bienvenida, sí. Justo ahora estoy viendo los apuntes, por eso me genera esta duda. Cuando hablaban de leer para analizar, leer para comparar y leer para evaluar en uno de los videos, aparecían como unos cuadritos Sí. con preguntas y yo eso mucho no lo llegué a entender. ¿Querés que las comparta? Dale, ¿Quieren que perfecto. comparta? Bueno, como quieran. Sí, sí. Ahí voy, ¿Te referís a estas? No sé si ya se están viendo. Ahí se Sí. entiende. Sí, se ve. Voy a poner pantalla grande. A ver. Espera, el cuadrito empieza acá. Bien, este es para analizar. ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Está bien. Bueno, entonces la pregunta tenés, ¿quién es la audiencia? ¿Cuál es el propósito del autor? ¿Sí? Entonces, me parece, no entiendo a dónde va tu pregunta con respecto a estas preguntas en particular. ¿Vos no sabés si eso es lo que vos tenés que contestar o cómo lo tenés que identificar? Claro. Es como una ayuda para entender el texto, por lo que veo, como que hacernos esas preguntas. Exactamente. Ok. Eso es lo que vos tenés que ir identificando a medida que vas leyendo el texto, ¿sí? Por ahí, al principio ves que dice cuál es la audiencia, cuál es el propósito, eso lo vas a encontrar seguramente en la introducción, ¿sí? Que siempre dice, bueno, el propósito de este paper es tal cosa, ¿sí? O tenés las palabras claves ahí mismo en el abstract, ¿bien? Sí. Esa es una guía que no, bueno, en este caso Angie las está presentando para que ustedes puedan desglosar, bueno, en una primera lectura, cuál es la intención del texto, ¿sí? Después tenés otra pregunta que es, acá, ¿cuál es la tesis? Eso también lo van a encontrar en un principio, ¿sí? A medida que van leyendo. Son preguntas claves como para que vos, cuando leas, no leas de la nada, digamos, bueno, a ver con qué me encuentro, sino que vayas apuntando a responder esas preguntas. Claro, se trata No, de leer no sé si- con un objetivo. Claro. En la semana anterior, con Lucía Cámara, si no me equivoco, que presentó el video, Sí. ella explicaba la importancia también de hacer preguntas antes de empezar a leer, hacer predicciones, empezar a formular preguntas antes de estar leyendo propiamente el texto, para ver qué es lo que conoces del tema, qué es lo que podés inferir, qué es lo que se puede, qué es lo que el texto, qué esperás del texto que te responda en base a lo que miraste. Entonces, analizás primero, cuando analizás el texto, lo mirás de forma general. Primero lees título, subtítulo, vas haciendo, bueno, se había explicado la estrategia de skimming, que era mirar en líneas generales una especie de lectura rápida en donde identificamos temas, subtemas, para que vos actives tu conocimiento previo sobre el mismo. Entonces vos te haces preguntas y decís, ¿qué recuerdo de este tema? Por ejemplo, en la semana te decía de los desórdenes alimenticios. Entonces, ¿cuál es mi conocimiento sobre este tema? ¿Qué tipo de vocabulario o de qué se va a hablar en este texto? ¿Qué es lo que yo sé sobre esto? Son preguntas que tenés que hacerte antes o al comienzo, cuando haces esta lectura rápida, antes de empezar a leer y analizar oración por oración, párrafo por párrafo. ¿Sí? Te van a ayudar un poco a centrarte en el tema, en el objetivo del texto. Dale, muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Creo que Ingrid o Agustina, no sé si... Agustina sí creo que comentó, ¿no? No estoy seguro. Sí. Ingrid me parece que no. Si tenés alguna duda, Ingrid, y querés compartirla, querés preguntar, por más que pueda parecer simple, pero tal vez es la misma que tienen
tus compañeros, así que Exactamente. podés compartirlo. No, yo por lo menos esta semana todavía no hice nada, no vi los videos porque es mañana mi día de ponerme con inglés, Sí, pero no, yo tenía la duda esa que había preguntado, no sé si Au o Valen, que sí. lo de las nominalizaciones, Ujú. pero después, ¿Y quedó saldado? sí, porque era lo del verbo, no sabía si era siempre el mismo, no me había quedado bien claro eso, pero después hice todo bastante bien. Buenísimo. Buenísimo. Perfecto. No sé qué decís, profe, si las chicas no tienen dudas, las podemos liberar. Sí, tranquilamente, si no tienen ninguna otra duda, No, sí, podemos darle cierre acá. y vayan adelantando Claro, en el foro. traten de no dejar para el último día, fines sábado, domingo, porque puede pasar algo, ha pasado de que un corte de luz, algo Sí. que no permita la conexión y que no permita la resolución. Entonces les sugerimos no dejarlo para el día domingo los cuestionarios, porque después pueden pasar estas cosas y cierra el cuestionario después, no se abre de nuevo. Y después lo otro, que creo que lo había comentado Mariana, si no me equivoco, o estoy confundido, el tema de tener el texto al lado impreso puede ser útil a la hora de buscar, pero recuerden que el análisis lo tienen que hacer antes de iniciar el cuestionario, ¿sí? Tenerlo trabajado, leído, ¿sí? Antes de que sean las preguntas, o por lo menos si hicieron un intento y ven más o menos las preguntas, los temas, bueno, antes de volver a hacer otro intento, sobre todo si ven que les aparece que no fue satisfactorio, relean el texto, ¿sí? Traten de ver qué partes tal vez no quedaron claras o tuvieron problemas antes de volver a hacer el cuestionario de nuevo. Sí, porque por ahí en el momento es la presión de que tienen un tiempo determinado para hacerlo y si hay algo que no quedó claro, en el momento por ahí quizás no lo puedan resolver y el tiempo va pasando. Entonces sí, lo recomendable es que ya tengan bien desmenuzado el texto como para cuando encuentren las preguntas les sean familiares, no sea algo que tengan que buscar en ese momento. Claro, totalmente. Hacer alguna especie de resumen, marcar como ideas principales de los párrafos para poder ubicarlo enseguida. Sí, totalmente. Ujú. Bueno, si no hay más dudas, entonces damos por finalizado este encuentro. Espero que les haya sido útil, ¿sí? Siempre igual, si les surge alguna otra duda, si mañana, por ejemplo, Ingrid que va a empezar a trabajar el texto, si mañana o pasado te surge alguna duda, planteala en el foro. Tratá de ser lo más específica posible, de ver, bueno, qué duda puntual tenés sobre el texto, sobre alguna pregunta. Y tal vez qué fue lo que hiciste para tal vez tratar de entenderle que aún así no funcionó. Por ejemplo, decís, utilicé este traductor, pero aún así no lo entendí, o leí sobre esto en esta página y no lo entendí realmente. Lo más específico posible. Obviamente, como el cuestionario está en proceso, no vamos a hablar de las respuestas en sí, sino del modo de comprensión de la pregunta y del tema en sí, de lo que se habla, ¿sí? Más que nada eso. Dale. Buenísimo. Bueno, Bueno, gracias por conectarse, chicas. Buen día. Gracias, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno. Bueno, bien. Ahí, un momento, voy a detener la grabación.